La filosofía es algo así como la matemática de las palabras. Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. Los modos geométricos, la refutación. Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué nos separa realmente de la violencia? Thomas Hobbes imaginó un mundo anterior al Estado, en el que los seres humanos están en condición de igualdad para hacerse daño y viven bajo una sombra constante del miedo. No porque estén siempre peleando, sino porque nunca están realmente seguros de que el otro no va a causarles mal. Ese es el concepto de estado de naturaleza que Hobbes plantea, en donde siempre se está compitiendo por lo que necesitamos. Todos desconfían de los demás y cada quien vela, sobre todo, por su propia supervivencia. Por esa razón siempre existe la posibilidad de la violencia. Si no hay reglas comunes, la vida se vuelve incierta y se vive permanentemente con miedo. Pero Hobbes dice que ese miedo tiene una salida. Así comienza la historia del Estado en su versión de la teoría del contrato social. Les presentamos nuestro episodio número 104, El Leviatán de Hobbes, primera parte, la razón del miedo. Compañero David Zuluaga, ¿cómo me le va? Hombre, muy bien, muy admirado Estoy del estrenando- atril que está estrenando usted para el micrófono. Estoy estrenando Piaña, se llama esto. Ya. Me siento Freddie Mercury. Le luce. Pero usted conoce a Freddie Mercury. Sí, claro, no, Queen, hombre, tampoco. Yeah. Tampoco. Ahí sí usted puede decir que Freddie Mercury era un cantante. Sí, claro. Un intérprete. Un intérprete de la O era canción. Este tipo está cantautor. muy Era cantautor, pero usted puede decir que es cantante, porque Sí. finalmente los cantantes son cantautores. A diferencia de los de rap, por lo que usted me ha explicado. A diferencia de los de rap, que no, pero a mí me gusta que usted diga que un cantante de rap. Por favor, mantengamos eso y cada vez que Clemente le pregunta, usted le dice, sí, mi amor, Snoop Dogg es un cantante de rap. No son muchas las ocasiones en nuestro hogar para que esa pregunta surja, salvo cuando Clemente está leyendo su libro. Me encargaré de que aumenten las probabilidades de eso. Vea, le tengo un planzazo que es A al ver. mismo tiempo el dato inútil pero divertido. Cuente a ver. A usted y a mí nos une una cosa. Bueno, varias, pero hay una que es medio extraña para nuestra generación. Planchar. Eso es cierto, eso Sí. es cierto. Pero hay una diferencia entre usted y yo. Yo plancho la camisa que me voy a poner en el día cuando me pongo camisa, que no es muchas veces. Usted, en cambio, tiene una jornada especial para la plancha, ¿sí o qué? Eso es cierto. Y me tiró Bueno. varias horas planchando. Y se tira varias horas y ahí tiene ya usted la actividad, llamadas telefónicas y bueno, toda esa cosa, ¿no? Pues imagine que hay un campeonato de planchado extremo. ¿Cómo? Y el planchado extremo hasta tiene ya mundial. No. Tiene organización. ¿Y la competencia es que la velocidad o la precisión, la No, pulcritud? la competencia radica en escoger lugares muy extremos para planchar. ¿Cómo tú imagínese ¿Cómo que- cuáles? Haga de cuenta que nos vayamos para el Nevado del Ruiz, saquemos la mesa y nos pongamos a planchar. Pero ese funciona porque la plancha lo acalora a uno. Entonces, si uno está en frío, funciona bien. Me parece más extremo en tierra caliente. Sí, pero digamos que ahí lo que radica lo del Nevado del Ruiz es escalar hasta el Nevado del Ruiz, sacar la plancha y ahí sí ponerse a planchar. Claro. No, qué Irse a la camello. playa en ese sentido pues no sería tan extremo. ¿Y cuánto vale no participar en ese concurso? Pero a mí me parecería espectacular que participáramos, compañero. Además porque eso lo obligaría a usted a prepararse físicamente para una competencia extrema. Lo cual fracasaría de manera Vea, estruendosa. eso fue inventado en, no sé cómo se pronuncia esa ciudad en Inglaterra, Leicester, probablemente. ¿Leicester? Es que sí, mejor dicho, es que por eso es que es bueno hablar con gente culta, con gente viajada. En 1997, por Phil Shaw. Ese sí lo dije bien, papá. Sí, muy bien. Y entonces el man se lo inventó después de que llegó el man trabajaba en una fábrica de tejidos. Y entonces dijo, bueno, voy a combinar estas dos cosas, que es una mi pasión por escalar en roca y otra pues planchar, porque pues, trabajaba en eso. Pero Y lo así más nació la gracioso es vaina. que haya quien le coja la caña. El primer campeonato fue en Alemania en 2002 y Ah, es tuvo que es viejo. 80 equipos.
No. 80 equipos en un circuito de obstáculos donde se planchaban situaciones peligrosas, como colgados de un árbol o escalando No una jodas. pared. A mí me parece que nosotros deberíamos hacer eso. A mí me parece que nosotros deberíamos hacer eso. Definitivamente estamos lejos de los confines de la creatividad humana. Dios mío. Qué Para que cosa. usted vaya viendo, pues. Oiga, normalmente lo hace usted, pero usted me permite a mí una brevísima ¿Izada de izada de bandera. Sí. Ave María, hágale a ver. Ahí tenemos un oyente, Oscar Chamat, con quien me he cruzado yo algunos correos y hace poco nos compartió muy amablemente un artículo muy interesante que escribió sobre Kant, Aristóteles y el urbanismo. Uy, Esto qué bacano nomás eso. para, imagínense, esto nomás para ¿De dónde ponerle es Oscar? presente. Oscar, hombre, sabe que no sé, sabe que no lo sé, Sí. preguntarle. ¿Será de Leicester? De pronto. ¿Cómo dice por eso? lo que- Otra vez que me olvidó. Leicester, creo yo. Leicester, oh my Puede estar goodness. equivocado. No, pero suena Eh, mejor Leicester que Leicester. Sí, uno Sí, puede eso equivocarse sepa que- con más o con menos gracia. Bueno, Eh, la suya es mejor, mucho, mucho. En este Venga, caso. pero sigamos hablando porque- más bien del artículo de Oscar. No, que me parece mucha gracia que lo que hacemos en Urbi a veces resulta ser ocasión, inspiración para que la gente también piense en estas conexiones que la filosofía tiene con sus propias disciplinas, sus propios asuntos. Sí, Yo de urbanismo muy no bacano. sé nada, ni se me habría ocurrido que la línea pudiera trazarse como lo hace Oscar de manera tan interesante entre Kant, Aristóteles y el urbanismo. Y bueno, y ahí lo tiene usted, eso como para dar fe de las cosas muy interesantes que nuestros muy queridos y eternamente cinco pelagatos a veces hacen con las ideas que vamos sembrando de un diálogo en otro. Bacanísimo. Gracias a Oscar. Voy a buscar en el correo porque yo no paso por allí, pero voy a buscarlo para leerlo porque está muy bacano. Dos isadas de bandera rápidas. A Ana ver. María, mi amiga, que me prestó la locación hoy en Bogotá. Estoy en muy Bogotá merecida. grabando este episodio. Además que es muy amable porque le dije, mira, necesito que me prestes tu casa, pero necesito que tú no estés en tu casa. Y entonces ya muy amablemente le fue. Y la segunda es una que tengo guardada para este episodio. Vea, este episodio me lo lleva pidiendo Juan Sebastián Naranjo en Miami desde hace 4 años. ¿Verdad? Pero él no es el que va a izar bandera. El que va a izar bandera es su gato, que se llama Hobbes. No, Sí. no fregues. Oiga, pero Entonces, eso pondremos me parece foto muy de Hobbes. inusual, que haya gente que esté ávida de Hobbes. Pero, pues no son imagine, muchos. tan ávido estaba Juan Sebastián que su gato se llama así. No, muy berraco. Que además es hermoso. Entonces, bueno, ahí están las izadas de bandera. Y arranquemos entonces con Don Tomás. Pues sí, don Tomás Hobbes. Hobbes es una figura maravillosa, usted sabe que a mí me encanta. Lo hemos mentado mucho en lo poco que va de esta temporada y seguramente Sí. aparecerá más por ahí. Hobbes, no le voy a contar mucho la vida de Hobbes, salvo dos detalles que a mí me Ok. parecen muy interesantes. Primero, qué tipo tan longevo, ¿Cuántos Murió años tuvo? de 91 años en Y el su siglo época, XVII. Pucha, wow. Imagínense, ese tipo nació en 1588 y se murió en 1679. Tipo 91 años, longevísimo. guau. Sí, una vida bien larga. Pues nació pocos meses antes de que la armada invencible de don Felipe II zarpara con rumbo a Inglaterra y a Hobbes le tocó todo, le tocó sobre todo el episodio más importante de la vida política de Inglaterra que le tocó a él fue el de la Guerra Civil. Sí. A Hobbes le tocó el protectorado de Cromwell, le tocó ese periodo republicano de la historia de Inglaterra y todas las turbulencias políticas que se dieron alrededor de ese momento histórico. Y Hobbes, que escribió muchas cosas, era un gran latinista, sabía griego perfecto. Su primer texto fue una traducción de las guerras del Peloponeso de Tucídides. Y Hobbes además hacía sus propias traducciones del inglés al latín. Muchos de sus textos los escribió primero en latín. Era un tipo muy, muy versado en los dos idiomas clásicos, pues, que importaban para efectos de su formación intelectual. Ujú. Digamos que Hobbes tiene además la característica de ser un disidente intelectual de su momento. Para Hobbes no había cosa más nociva en la filosofía de sus días que la influencia de Aristóteles. Y Hobbes era un materialista radical, tenía una visión del mundo absolutamente naturalista, inusual, de nuevo, para su época,
Y para Hobbes todo era explicable e inteligible en términos de la materia. Era un tipo con un temperamento descarnadamente práctico en su manera de pensar, pero de un rigor lógico extraordinario, de verdad. ¿Le quiero hacer entre una las pregunta muchas- de su señor. tesis? No, pero termine Sí. y yo se la guardo. Ah, no, por le iba a leer una cosita que a mí me encanta, que es de Hágale. un pequeño texto suyo que es una autobiografía en verso. Se llama El Verse Life, que escribió el Ajá. propio Hobbes. Y dice una cosa que es muy importante, ya después va a ver usted por qué se la quería leer. La tengo que leer en inglés porque es que es muy bella, imposible no hacerlo. Pero dice Hobbes, "For fame had rumored that a fleet at sea would cause our nation catastrophe, and thereupon it was my mother dear did bring forth twins at once, both me and fear." Es decir, se rumoraba para la época en que iban a además, ser que nota eso que escrito es en verso. espectacular, ¿No? Sí, que sí. había una flotilla de barcos que ya iban rumbo a su nación, a causarle catástrofe a la nación, es decir, la Armada Invencible de don Felipe II, y que fue en ese momento que su madre dio a luz al tiempo 2 mellizos o gemelos, a él, Thomas Hobbes, y al miedo. O sea, ese Y man también pudo haber sido un dramaturgo ni el berraco, pues. habría podido serlo, un tipo muy, muy talentoso. ¿Cómo se llama ese texto? Verse Life, La vida en verso, es una autobiografía De él. que hizo ¿Usted la Hobbes. tiene? Sí, claro, por ahí la tengo. Por aquí entre los libros de Hobbes está. Es muy bella, es muy Muy chévere. bonito. Sí. ¿Usted por qué no me puso a leer? Mentiras, no, ese chiste no es cierto porque de hecho le tengo una buena noticia. Pero lo que quería preguntar es, de acuerdo con la introducción que usted hizo de Hobbes y de lo mucho que lo hemos traído a nuestras conversaciones en micrófono y por fuera de micrófono, ¿por qué en la disertación doctoral suya no está él? En cambio, sí está Rousseau, Kant y... No, sí está. Es el Pero primero. pero no son tres. Sí, el que no está es John Locke. El que no Pero está es espere, Locke. no es Russell, el otro. No. El primero Es es Hobbes, Kant después Rousseau y después Rousseau. Kant. Sí. Y el que En no su está es orden Locke. cronológico. El que no está es John Locke. Ok, Y después le explico por qué, cuando hablemos de Locke. cuando entremos ahí. Sí. Vea, yo ese título, porque es que de verdad el título Leviatán lo venía escuchando pues desde hace mucho rato. Yo ni tenía idea que lo había escrito Hobbes, ni de qué era y tal. Pero era de esos títulos que me ahuyentaban. ¿Cierto? Entonces es como Sí. lo que le conté por allá al principio cuando arrancamos a hacer el podcast con Nietzsche, que yo a Nietzsche le tenía mucho miedo. Sí. Entonces yo pensaba que Leviatán era un texto casi que impenetrable si uno no tenía formación en filosofía. Entonces le tuve pereza, pero pues me llegó la hora y no tenía más que pues buscarlo y empezar a leer. Y no me pareció, no lo he leído No. completo, pero la parte que yo, pues que llevo, que son ya como unos 16 capítulos por ahí, unos sí, otros no, de acuerdo con su recomendación, pues no me parece tan críptico en realidad. No, para nada. Es que, como le digo, Hobbes era un tipo que creía firmemente en la sencillez de las explicaciones, la claridad de las ideas y tenía aversión profunda a los tecnicismos filosóficos que en su concepto lo que hacían era ocultar ignorancia. Esa era su pelea con toda la tradición escolástica heredada de Aristóteles, donde, por ejemplo, en el caso de la idea de causalidad, ¿no? Se hablaba de causa eficiente, causa final, y Hobbes decía, un momentico, ¿no? Causa es causa y significa una sola cosa, y es evidentemente el fenómeno temporalmente precedente que explica directamente lo que sigue. O sea, Hobbes era un tipo de gran sencillez, sencillez eso me gustó. en la expresión, porque lo creía indispensable para la claridad de las ideas, y su resistencia es precisamente contra esa manera de filosofar que se arropa en complejidad lingüística para simplemente ocultar, como decía, la ignorancia o la incomprensión. De hecho, no hay nada más peligroso para un tipo como Hobbes que el que cree que entiende algo porque tiene un vocablo sofisticado Porque lo para adorna designarlo. bastante, ajá. Ujú. El hecho de que usted tenga una palabra sofisticadísima para decir una cosa le crea la ilusión del entendimiento, pero no hay en realidad comprensión y no permite someter las ideas al escrutinio de lo sencillo, de la interrogación sencilla y llana de las cosas. Y por eso su manera de escribir es así también. O sea, Leviatán es un texto muy largo,
La segunda parte, que casi nadie la lee, a mí me parece fascinante, pero participa un poco ¿Por qué casi nadie la lee? Porque la doctrina política de Hobbes, su doctrina filosófica, de hecho su cosmovisión toda, no solamente la política, está condensada en la primera parte, y la segunda tiene mucho que ver con la corroboración de su visión de la política en el caso del reino de Israel, o de la tradición del pueblo judío, y la concordancia entre lo que él propone y la ortodoxia religiosa, que es consonante con lo que decíamos acerca de la Windikia, ¿no? Estamos en un momento de la historia donde todavía es muy importante la validación de las ideas a la luz de la consistencia que ellas tengan con la historia sagrada, en el caso sobre todo de la filosofía política. Entonces no se lo lee nadie esa segunda parte, pero es una maravilla. Es como, y lo mismo pasa con el espíritu de las leyes de Montesquieu, que la segunda parte es una historia de las instituciones políticas francesas que no se la lee nadie, pero a mí también me encanta. Es más o menos semejante. Pero sí, tiene usted razón en su apreciación. Le encanta todo. Es que todavía me acuerdo cuando me puse a leer Platón en inglés y le dije, no, oigan, hombre, que me puedo leer eso en inglés y está en español. Hay unos que en inglés, me preguntan mucho eso, que leo en inglés de filosofía, y yo pues sobre todo lo inevitable, o sea, lo que no esté traducido, pues voy para adelante con eso porque no hay nada más. Pero claro, me cuesta menos leer un filósofo contemporáneo en inglés y no uno de hace un siglo o más. Pero lo me rico parece de que es más leer, difícil. lo rico de leer a un personaje como Hobbes en inglés o como Locke es que Ese sí estuvo chévere, sí. No, y es su lengua original, no es una traducción. Entonces, claro, es que la ventaja siempre de leer al autor en su lengua original es una barraquera. Aunque usted acaba de decir que primero algunos textos los escribió en latín primero. Sí. De Keyword, pero igual, seguía siendo su lengua nativa, pues eso. Totalmente, de Keyword, de Homine. El Leviatán él lo tradujo después al latín también. Y de hecho hay variaciones interesantes entre ciertos postulados técnicos muy específicos en la versión en latín y en la versión en inglés. Hobbes se movía con holgura plena en ambas lenguas. Pero bueno, le propongo que entremos en materia de la sustancia. No, ya entramos en materia porque no, Camilo nos regaña. Sí, ya entramos en materia con el personaje, pero entremos en materia con las ideas. Con el concepto, sí. Exacto. La asociación de pronto más común que hay con la figura de Hobbes es su visión tremenda, violenta del estado de naturaleza. ¿Qué es el estado de naturaleza? Uno de los artificios argumentativos de la tradición del contrato social, ¿sí? Una de las maneras de explicar o de teorizar el contrato social es postular o imaginar a un grupo de seres humanos que no constituyen aún una comunidad política en un estado de naturaleza, es decir, un estado previo a la civilización, previo a que exista la comunidad política. Y la manera como distintos filósofos entienden el estado de naturaleza, a su vez explica en buena medida la manera como conciben las instituciones políticas que, en sus teorías, emergen del estado de naturaleza. Primera observación importante. Acuérdese que en el caso de Bodino, yo hice énfasis en el hecho de que los átomos, entre comillas, de la comunidad política son los hogares, no los individuos, ¿cierto? Sí, señor. Y hablamos de cómo en el caso de la Windikia, en la concepción del pueblo, cuyos agentes son los magistrados o los oficiales menores del reino, ¿no? Los peers of the realm, los duques, los condes, etc. Implícitamente está la noción de que las unidades que constituyen la comunidad política son esos condados, esos ducados, esos pequeños territorios que se juntan. En Hobbes aparece ya de manera radical la modernísima idea de que el átomo de la comunidad política es el individuo. Hobbes es un individualista radical desde el punto de vista metodológico. Hay otros sentidos en los cuales también es individualista, pero desde el punto de vista metodológico, ¿qué quiero decir con esto? Que para Hobbes, una teoría de la política, una filosofía de lo que nos hace una comunidad política, tiene que empezar con los individuos. El punto la de génesis partida lógico, en Bodino es hogares. los hogares. La génesis en Hobbes es el individuo. Y eso es, exacto. Y esa es con él que pasa por primera vez. No sé si soy capaz de decir tanto. Vale.
Porque, por ejemplo, hay intuiciones de aquello ya incluso en Cicerón, en la manera como Cicerón habla de algo parecido al contrato social, pero de manera tan categórica, yo diría que es la primera figura de gran influencia que así lo plantea. Perfecto, entendido. Es decir, con Hobbes entramos de verdad en la modernidad filosófica en lo que a lo político concierne. En parte por ese individualismo metodológico. Para Hobbes, la única manera de justificar el surgimiento del Estado, de justificar su valor, su utilidad o de pensar en términos de su legitimidad es refiriéndonos a los individuos, a sus intereses, a sus deseos, a su voluntad, a lo que es bueno para ellos. Para Hobbes no hay tal cosa como los hogares, como una unidad relevante a la hora de conceptualizar la política. El punto de partida es el individuo. ¿Puedo decir una cosa muy ingenua? Por favor. Porque digamos que podría yo pensar que el avance en la conceptualización y el entendimiento de Hobbes hacia el individuo plantea una cosa que pareciera muy sencilla, y es que si nos hubiéramos quedado en los hogares, y entonces aquí viene mi comentario ingenuo, entonces ¿qué pasaba con la gente que no tenía aquello? O sea, un soltero o un abandonado. Socialmente entonces no se entendía, ¿o qué? No, acuérdese que en ese... ¿Qué tan ingenuo es lo que yo estoy diciendo? No diría yo que es ingenuo, sino que delata las brechas que históricamente... No, tampoco. Delata las brechas que históricamente nos separan del medioevo tardío y la modernidad temprana. Es que una persona soltera es un filius familia, si es un hombre, ¿cierto? O sea, está todavía al amparo del pater familias. Ajá. Si pero digamos una persona abandonada a su suerte. Yo lo estoy poniendo así bien dramático. Sí, una persona abandonada a su suerte, pues sí, carece de hogar, es cierto. Ajá. Pero por esa misma vía no es un factor relevante a la hora de conceptualizar la cosa pública. Es un elemento ahí suelto. Pues porque no parten precisamente de la convicción que a nosotros nos parece tan obvia de que el punto de partida normativo, metodológico y de toda índole debe ser el individuo. Claro, a nosotros nos parece... Lo estoy pensando con los ojos de mi época. Exactamente. Y eso es muy bacano porque usted lo ha dicho durante toda la serie. Son conceptos tan evidentes para nosotros, pero que fueron, digamos, avanzando poco a poco a medida que se iba trazando la ruta. Listo, bien, bacano porque me ayudó a entender la vuelta. Alguna vez fueron novedad. Claro. Entonces, aprovecho su comentario, Octi, para precisar que hay un individualismo metodológico en el sentido de que el argumento sobre el origen del Estado tiene que partir de los individuos, y hay un individualismo también normativo. ¿En qué sentido? En que el individuo es lo que importa. Es en última medida lo único que importa. Toda la infraestructura, el aparato completo de la cosa pública se legitima, se valida, se justifica respecto de los intereses de los individuos. Uh-huh. Entonces, el poner al individuo en el centro opera de ambas formas, metodológicamente y normativamente. Y tiene todo que ver con la cosmovisión completa de Hobbes, incluso con su materialismo. Hobbes creía, desde el punto de vista metafísico, que el mundo funcionaba más o menos como decían Demócrito y Leucipo, con unos corpúsculos o átomos que eran la medida última de la realidad. Los seres humanos individuales son los átomos de que se constituye la república o el Estado, la comunidad política. Hay una analogía no accidental, muy consciente, entre su visión materialista y corpuscular del mundo exterior, metafísicamente hablando, y su individualismo metodológico y normativo para conceptualizar la política como cosa que emerge de y por el bien de los individuos. Habíamos comentado usted y yo después de terminar de grabar el episodio anterior que la ayuda, si puedo decirlo así, la contribución es la palabra que estaba buscando. La contribución que hace la Windicia a Hobbes es que establece esos dos tipos de acuerdo. Entonces, digamos, Hobbes lo que hace es traer lo que la Windicia dice. Bueno, hay dos tipos de contrato, uno entre el pueblo, Dios, entre Dios, el rey y pueblo, y otro entre el rey y el pueblo. Y de ahí el man saca al individuo, ¿o qué onda? Usted no está ensillando las bestias antes de traerlas, sino cabalgando. Ay, juepucha, ¿verdad? Momentico, vamos por partes. Entonces, volvamos al principio.
Estado de Ok. naturaleza. Entonces, si el punto de partida Bueno, para ya Hobbes quedé es... empatado. Dije una cosa ingenua y otra brillante. No, Excelente. perfecto. Que se empata. Sí, claro, hay que sacar A ver. esto el promedio. Entonces, Sí. la filosofía política de Hobbes busca explicar cómo es posible que emerja la comunidad política, pero sobre todo hacernos entender bajo qué condiciones la autoridad política es legítima y por qué. Su Ok. individualismo metodológico y normativo nos exige empezar por los individuos. Ujú. Y obviamente empezar por los individuos previa existencia de la comunidad política cuyo origen pretendemos explicar y justificar, ¿cierto? Y Sí. por eso el estado de naturaleza. El estado de naturaleza es un montón de gente ahí, sin comunidad política, sin vínculo de ninguna índole. Y la tesis central de Hobbes acerca del estado de naturaleza es que el estado de naturaleza es un estado de guerra. Esta es una gran diferencia entre la concepción hobbesiana y especialmente la de Rousseau, también la de Locke, pero especialmente la concepción del estado de naturaleza de Rousseau. Para Hobbes, el estado de naturaleza es un estado de guerra. Y la frase muy memorable, muy famosa que utiliza Hobbes es que dice que el estado de naturaleza es nasty, solitary, brutish and short. Wow. La vida en el estado de naturaleza es breve, es desagradable, es brutal. ¿Por qué? Porque es un estado de violencia. Violencia no necesariamente fáctica, porque usted podría imaginarse Sí. un terreno físico tan grande donde ninguna persona se tope con ninguna otra. Pero es un Claro. estado de guerra en un sentido técnico muy importante. Y es que para Hobbes, entre individuos en el estado de la naturaleza no existen deberes de justicia. Están en guerra en la medida en que la violencia entre ellos es legítima. Es legítima. Hobbes dice, cuando usted tiene una serie de individuos sin el vínculo común de una comunidad política, la única obligación real que todos estos individuos tienen, que es a la vez una obligación y un derecho, es el de la autopreservación. Y en vista de eso, pues pueden ir a pelear con el que quieran y pueden hacer estos individuos todo lo que juzguen necesario a fin de preservarse a sí mismos. Entonces, para Hobbes, siendo un poquito más precisos, hay en realidad tres premisas claves para explicar por qué el estado de naturaleza es un estado de guerra. Primero, estos individuos que están allí tienen todos una motivación común absolutamente plausible y sensata, y es que les interesa racionalmente su propio bienestar, que arranca por su autopreservación. Una premisa bastante sencilla y bastante plausible. Le puedo echar una ahí a la canasta para que me ayude, porque Por es que no favor. dejo de pensar es en Schmitt y su concepto de política, ¿o no? Muy interesante. Claro, yo creo de hecho que Hobbes no... A ver, yo no creo que Hobbes estuviera de acuerdo Ujú. con que... A ver, no, me corrijo. Hay un elemento profundamente hobbesiano en la concepción de Schmitt de que la política en últimas tiene que ver con la distinción entre amigo y enemigo. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque cuando Schmitt dice que la política se trata de la posibilidad perpetua del combate, es otra manera de decir algo que Hobbes sí dice, y es que la comunidad política es de una trascendencia y una importancia enorme, porque en el momento en que colapsa, volvemos a un estado de naturaleza que es un estado de guerra. O sea, para Ok, Hobbes es sí. cierto que lo que está en juego en la política es existencial en el mismo sentido en el que lo era para Schmitt. Diría uno en inglés, the stakes are life and death. Lo que está Vale. de por juego, lo que está sobre la mesa Es en sostener la tan existencia sencillo de la como comunidad eso. política, exacto, es la vida y la muerte. O sea que sí, hay un elemento profundamente hobbesiano en Schmitt. De hecho, no es un accidente. Fíjese que uno de los comentaristas más agudos de la obra de Schmitt, que es el profesor Strauss, fue muy famosamente un estudioso de Hobbes durante muchas décadas en la Universidad de Chicago. Hay un vínculo además en la recepción contemporánea de la obra de ambos, pero sobre todo esa afinidad íntima y conceptual. Entonces fíjese que sí, no estoy Gracias, equivocado en lo vale. absoluto. Entonces, me devuelvo al estado de naturaleza. Vale. Todos estos individuos comparten un interés legítimo, racional, apenas sensato, en Sí. creer su propio bienestar, que arranca por su autopreservación, ¿cierto? Segundo, los seres humanos, dice Hobbes, en el contexto de un estado de naturaleza son para todos los efectos iguales. Sí, uno puede ser más alto que otro, uno puede ser más fuerte que otro, pero ninguno es tanto más fuerte que los demás
que pueda acostarse y dormir tranquilo sin miedo de que alguien llegue y le haga un daño. Eso es muy importante. Para Hobbes, los seres humanos existimos en una condición de igualdad fáctica. Esto no es una igualdad normativa. Esto no es hablando de no estamos hablando de igualdad de ética, moral. No. Una igualdad fáctica. Somos suficientemente semejantes en nuestras aptitudes, en nuestras capacidades, en nuestras debilidades, que cualquiera es un peligro para cualquier otro. Y tercero, los seres humanos necesitamos cosas para vivir. Necesitamos comida, necesitamos dónde dormir, dónde escampar cuando llueve, ¿sí? En un mundo donde esos bienes son limitados, donde hay cierta escasez o puede haberla. Si usted suma esos tres factores, dice Hobbes, el interés racional que compartimos todos en nuestra propia preservación, nuestra relativa igualdad fáctica y el hecho de que hay recursos limitados que todos necesitamos, usted tiene la garantía del conflicto. Está el brebaje hecho para que haya sí o sí encuentros violentos entre personas, o al menos, cosa que es igual de grave para Hobbes, o casi tanto, la perpetua, permanente, universal ansiedad de que pueda haber conflicto. Siempre estará la puerta abierta a eso. Exactamente. El estado de naturaleza para Hobbes es una cosa devastadora y terrible. Ahora, en la historia de la filosofía política desde Hobbes, ha habido en ciertos momentos un énfasis en cierta lectura de Hobbes, según la cual su visión de la psicología humana es terriblemente pesimista. Hay gente que lee a Hobbes y lee su descripción del estado de naturaleza y lee la equiparación que hace Hobbes entre estado de naturaleza y estado de guerra y dice, no, pero este tipo presume que la gente es toda terrible. Me ha contado eso. Sí. No, violenta, salvaje. Yo creo que eso no es cierto, eso no es correcto de Hobbes. ¿Por qué? Porque lo único que Hobbes necesita para que el estado de naturaleza termine siendo irremediablemente violento es una suficiente, modesta y plausible dosis de lo que se llama racionalidad prudencial o prudente. Y es que a mí me importa cómo me va a mí mismo. Yo me importo. Me importa que yo sobreviva. No necesito más. ¿Puedo yo decir que eso equivale al instinto de conservación o no? Sí, exactamente. Okay. Es lo mismo. O sea, Hobbes no necesita postular que los seres humanos somos ávidos de poder, deseosos de dominar a los otros. Sí, que todos vamos a estar en permanente estado de conflicto por la toma de algo. No, o mejor, sí postula que vamos a estar en permanente estado de conflicto, pero no porque seamos unos cafres. Unos salvajes. No es por eso. Es un error creer, en mi concepción, es un error creer que el estado de naturaleza de Hobbes, que es un estado de guerra, se funda en una visión particularmente oscura de la naturaleza humana. Yo creo que eso no es verdad. Cuando uno lee a Hobbes con detenimiento, eso no es cierto. Hobbes solo necesita que una persona sea racional y que le importe su propio bienestar y su supervivencia, no más. Porque fíjese cómo cuando usted conjuga los tres ingredientes, ser racional y tener interés en su propia supervivencia, la igualdad fáctica en el sentido de que todos somos vulnerables ante cualquier otro, y tercero, la escasez o el carácter limitado de los recursos que a todos nos sirven. Si usted suma esos tres factores, pues hombre, imagínense que usted está en un estado de naturaleza, en un lote donde hay un poco de gente, usted no los conoce, usted no sabe quiénes son, usted tiene que comer, y ahí no sé, vamos a poner que hay un venado que lo pueden cazar. Sí. Pero si lo cogen los otros primero, usted no come y se muere. Entonces Hobbes dice, mire, es perfectamente racional para esa persona tomar medidas violentas, preventivas, anticiparse incluso a que otro le haga daño y de pronto ir a maniatar a uno o a matar a otro para poder hacerse al venado que necesita para comer. No tiene que ser una persona que desee el daño a los demás o que se regocije en su infortunio, no. Lo único que se necesita es tener una adecuada comprensión de la circunstancia terrible en la que usted está y suficiente compromiso racional con su propia supervivencia para actuar en concordancia, es decir, de manera violenta. Ese es el estado de naturaleza de Hobbes. ¿Bien? Muy bien. Ahora, esta interpretación mía, no es únicamente mía, pero históricamente ha sido minoritaria, de que Hobbes no postula una visión particularmente deleznable de la naturaleza humana, sino simplemente ¿es particularmente minoritaria?
Es minoritaria, históricamente ¿Sí? sí. Históricamente sí. Históricamente. Pero Sí. hoy en día le va mejor, ¿o qué? Sí. Hoy Ya, en ok. día tiene más adeptos. Ok. Entonces, esa visión tiene dos corolarios o dos consecuencias muy importantes. La primera es que para Hobbes es perfectamente coherente decir que a pesar de que en el estado de naturaleza todo el mundo es violento, o puede serlo, o es susceptible de serlo, Ujú. nadie quiere vivir así. Ya. Si usted fuera un sádico, a lo mejor no hay estado posible más deseable que el estado de naturaleza. Bueno, sobre todo si es un sádico más fuerte que los demás, más grande que los otros, Claro. ¿no? Pero para Hobbes es obvio que todas estas personas tienen un interés racional a la luz de su propio, su autopreservación, su propio bienestar, para no estar en esa condición, para salir del estado de naturaleza, que es un estado de guerra. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué no salen? ¿Por qué no salen? Y Hobbes aquí propone un análisis que es muy famoso además en la teoría de juegos, ¿no? Esta es la típica situación que se convierte en objeto de la teoría de juegos en el siglo XX. ¿Sí? ¿Cómo es posible que todas estas personas en el estado de naturaleza quieran algo y no sean capaces de hacer aquello que todos quieren? Todos quieren salir de esa condición, todos quieren buscar una solución, una manera de no estar en guerra unos con otros. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no pueden? Sí. Hay gente que cree que la descripción que hace Hobbes del estado de naturaleza es como el dilema del prisionero, muy famoso. ¿Se acuerda de ese cuento del dilema del prisionero? No, refrésquemelo porque no no lo recuerdo. Yo creo que usted alguna vez sí lo vio, ¿sabe cuándo? En la película A Brilliant Mind, la de John Nash, ¿se acuerda? Ajá, sí, pues sí, la vi. Claro, porque es el dilema del prisionero es una de las piezas angulares de la teoría de juegos de la que Nash fue principal autor Ya, en su sí. momento. En el dilema Y del hablamos de prisionero, eso en algún momento, sí. exacto. Básicamente, la idea es que usted tiene dos personas que se confabularon para cometer algún delito. Usted los interroga por aparte Ujú. y a cada uno de esos le dice, oiga, si usted sapea al otro, le va mejor que si el otro lo sapea primero. Si los dos guardaran silencio, a los dos los tienen que soltar. Claro. Entonces cada uno individualmente tiene el dilema de, si yo guardo silencio y el otro también lo hace, los dos salimos. Pero si el otro llega a hablar antes que yo me jodo. Entonces ambos terminan hablando, ¿sí? Eso es lo que se llama el equilibrio de Nash en ese juego. Ambos terminan hablando, es lo único racional para ellos hacer, pero por lo tanto los dos terminan peor de lo que hubieran podido si ambos cooperaran, es decir, si se quedaran callados. Claro. Entonces es un juego que a veces la gente lo reduce a la idea de cooperar es bueno, si no coopero es malo, por lo tanto toda situación que plantea un problema cooperativo es un dilema del prisionero. Falso, hay muchos tipos de problemas de ese tipo, no todos son dilemas del prisionero, y de hecho el caso de Hobbes no lo es. En el caso de Hobbes, lo que hay es lo que se llama en inglés un assurance game, un juego de la garantía. Básicamente la idea es, usted y yo queremos cooperar. Usted y yo estamos en el estado de naturaleza. Yo quiero salir de él. Usted quiere salir de él. Yo sé que usted quiere salir. Usted sabe que yo quiero salir. Para los dos es óptimo salir. El problema es que yo no sé si usted va a cumplir su palabra, si salimos, si hacemos un acuerdo, y usted no sabe si yo voy a cumplir la mía en el futuro. Lo que está en duda no es lo que es más conveniente para cada uno. Fíjese, en el dinero del Eso prisionero ya sí. está perfectamente aclarado. Solo hay que ser suficientemente racional para saber que todo el mundo quiere salir. ¿Por qué? Sí. Porque todo el mundo está en la misma situación mía, en la misma condición Pero mía. no todos saben que todos van a cumplir. Exactamente. De hecho, es más radical. Ninguno sabe que ningún otro va a cumplir. Ya. ¿Ya? Entonces, Hobbes dice, mire, los seres humanos están en esta condición del estado de naturaleza atrapados. Tienen el problema de que quieren hacer un acuerdo. Todos Sí. saben que lo quieren hacer. Es racional para todos hacerlo. Es óptimo para cada uno hacerlo. Pero no tienen manera de confiar en que los demás en el futuro van a honrar ese acuerdo que es racional para ellos hacer en este momento. ¿Sí? La única manera sería que existiera un poder común con autoridad y facultades suficientes para exigirnos a todos el futuro cumplimiento del acuerdo que hacemos hoy. Lo que se necesita es un árbitro.
Sí. Pero un árbitro no para dirimir una disputa, un árbitro para hacerla valer, para hacerla cumplir. Entonces, Qué dicha sí. que me acordara yo del contrato social en este momento, pero no me acuerdo. Pues ya me voy a acordar. ya se va a Ese le acordar. doy tarea. Ujú. De hecho, le voy a dar un dato medio curioso, pues, as far as Ajá. these things go con los filósofos. Sí. La idea del juego de la garantía, del assurance game, suele Ujú. asociarse a un pasaje de Rousseau, de cacería, ¿no? Entonces, de hecho, Rousseau es posterior a Hobbes, naturalmente. Sí. Hobbes no usa el vocablo del assurance game, pero la situación que describe es esa misma. Entonces, usted y yo, ¿qué es lo que nos pasa? Si estamos ambos en el estado de naturaleza, yo quiero hacer el acuerdo con usted quiere hacer el acuerdo conmigo. Yo sé que usted no confía en mi futuro cumplimiento como yo no puedo confiar en el futuro cumplimiento suyo. Pero yo quiero que usted confíe en mí, como usted quiere que yo confíe en usted. Porque si no podemos confiar el uno en el otro, no vamos a salir del meollo. Del estado de naturaleza, ajá. Y por lo tanto a mí me interesa, tanto como a usted, que haya alguien, un tercero, con la autoridad y poder suficiente para hacerme a mí cumplir mi palabra en el futuro. Todos tenemos interés, porque queremos salir del estado de naturaleza, todos tenemos interés en que exista una autoridad con el poder suficiente para hacer cumplir en el futuro la palabra que empeñamos hoy. Fíjese que todo este argumento, que es muy complejo, muy sofisticado, no tiene ninguna presunción de que los seres humanos seamos particularmente despreciables en nuestras motivaciones y en nuestros No, de hecho, intereses. parte de la total buena intención. Digamos, neutral intención. No vayamos al... ¿Por qué no buena? Porque tampoco necesitamos postular que las personas tienen una disposición bondadosa hacia los otros. Y de hecho... Sí, claro. Si bien no... Claro, ya lo entiendo, porque si bien no se puede plantear que tienen una actitud maldadosa, pues tampoco lo opuesto. Exactamente. Neutral, Además, metodológicamente sería indeseable una premisa de bondad, porque pues lo que queremos es una teoría que aplique al género humano, Claro. a todo el mundo. Y no todo el mundo es bondadoso. Sí. Entonces, a Hobbes también le interesa que la teoría parta de unas premisas relativamente austeras, que no exijan demasiado, que sean plausibles o plausiblemente de universal aplicación. Y cuando usted postula simplemente que la gente es racional y que le interesa su autopreservación, hombre, eso suena plausible y universal, o casi del todo universal. Es ahí, pues, Hobbes, lo que, digamos, todo esto que usted está planteando, el que quiere salir en Hobbes del estado de naturaleza es el individuo. Sí, claro. Entonces, el individuo es el que plantea este acuerdo, ¿no? No llamamos Y cada contrato uno... porque entonces yo pienso en Rousseau. Correcto. En cambio, veníamos de casi que un designio divino. Aquí eso desaparece. Porque aquí ya no hay acuerdo entre divinidades, ni poder absoluto, ni soberanía divina. Este man ya dice, no, eso, muchas gracias, pero hasta aquí llegamos con eso. Correcto. Incluso la fe de Hobbes es cosa muy discutible y disputable. Sí. No, aquí, fíjese que, por ejemplo, en la Windicia nunca se nos ofrece una teoría de cómo surge el pueblo. Simplemente los duques y los condes y los magistrados u oficiales públicos menores del reino están ahí, están dados. Sí, están ahí. Nunca se nos ofrece una explicación de... Que de hecho lo dijimos en el dónde. episodio anterior, que en la Windicia no se dice eso. Eso como que apareció ahí. Y este man ya lo tomó, ¿no? Y en el caso de Bodino, yo creo que no ofrece mayor argumento porque en el paradigma aristotélico, algún día tenemos que hablar de la política de Aristóteles, en el paradigma aristotélico la comunidad política es una cosa natural. Emerge naturalmente de la confederación de hogares. Para Aristóteles no era necesario crear una teoría sobre la racionalidad de la comunidad política, como si lo tuvieran que convencer a uno de que hay que hacer parte de una comunidad política. Para Aristóteles eso era natural. Famosamente Aristóteles dice, el que vive fuera de la polis o es un dios o es una bestia. Bestia en el sentido de no humano, de animal. Claro. Para Hobbes la cosa no es tan sencilla. Hobbes dice, no, mire, de natural no tiene nada. Es decir, biológicamente no es que estemos pues configurados para constituir estados y sociedades políticas. Natural es lo que es cada individuo, en su motivación, en su psicología, en su cuerpo.
Hobbes en eso es un gran, paradójicamente, naturalista, en el sentido de que cree que las instituciones humanas y los inventos humanos todos hay que poder explicarlos. No puede uno simplemente decir, eso es natural porque siempre lo hemos visto así o porque tradicionalmente ha sido. No, hay que explicarlo. Entonces, para Hobbes sí es indispensable que haya un argumento que, palabras más, palabras menos, convenza de la racionalidad de hacer parte de una comunidad política. Para Bodino eso sería una ociosidad. Eso no es necesario. ¿Por qué? Si la comunidad política es necesaria, como nos lo enseñó Aristóteles, en tanto que natural. Ajá. Y para la Windiquia es asunto sobre el que guarda diciente silencio. ¿Ya? Entonces, para Hobbes lo que hay es una teoría que explica la racionalidad del Estado, porque además es parte de la legitimación del Estado. Es parte de justificar la autoridad pública, es mostrar que tiene sentido para los individuos. Eso es un elemento esencial, indispensable de su legitimación. ¿Bien? Sí, vamos bien. Perfecto. ¿O usted Entonces, qué cree? hasta ahí tenemos entonces una ¿Usted cómo me ve? No, perfecto, al pelo. Hasta ahí tiene usted una caracterización general del estado de naturaleza, que da cuenta de ese Muy individualismo. bacano eso, porque de verdad esa es como la piedra angular de lo que él va a plantear. Claro. Y donde marca realmente la diferencia es, no, venga, que aquí necesitamos es describir el estado de naturaleza y ahí cuando estamos no hay autoridad, no hay acuerdo, y hay un riesgo permanente de daño al otro. Y el estado de naturaleza se vuelve un elemento fijo casi en toda teoría, toda versión de una teoría del contrato social. Incluso en aquellas, siglos después, por ejemplo la de John Rawls en el siglo XX, donde es una cuestión sigue entendiendo el estado de naturaleza. A su manera, sí. A su manera, sí. Porque, por ejemplo, uno podría preguntar, ¿es históricamente cierto que hubo alguna vez un estado de naturaleza? Pregunta que le interesa mucho a Rousseau, por ejemplo. A Hobbes, no mucho. Creo que Hobbes diría que sí, porque como Hobbes no cree que los inventos humanos, incluidas las instituciones, pues salen de la tierra, sino que las inventamos, yo creo que Hobbes diría, sí, en algún momento tuvo que haber eso. ¿No? Pero fíjese que no importa mucho si históricamente hubo o no un estado de naturaleza. Eso no importa mucho. Porque lo que nos interesa en una teoría de la legitimidad política, en una teoría que justifica la autoridad del Estado y nuestro consecuente deber de obediencia, lo que nos interesa es el argumento justificatorio, que puede ser o no ser un argumento histórico o fáctico. Sí. Si usted tiene una teoría que demuestra que el Estado es racional en el sentido de que es bueno para cualquier individuo, a la luz de sus propios intereses, participar de él, eso es muy importante a la hora de legitimar la cosa pública, aunque nunca se haya encontrado uno en esa situación. Ahora, Hobbes sí dice que el estado de naturaleza sigue existiendo en su tiempo y en el nuestro en algunas circunstancias. Una guerra civil para Hobbes es un estado de naturaleza. La relación entre estados soberanos, entre los cuales no hay ningún superior que pueda exigir el cumplimiento de los acuerdos que hagan, también es un estado de naturaleza. ¿Sí? Y es muy interesante en eso el hecho de que Hobbes hubiera sido el lector de Tucídides. Cuando Tucídides habla de las guerras del Peloponeso y de la fragilidad de los acuerdos en el contexto internacional, que tiene todo que ver, desde el punto de vista de Hobbes, con que no haya un único soberano global. Al no haberlo, ¿no? Están los estados entre sí, igual que los individuos unos respecto de otros en estado de naturaleza. ¿Ya? Bueno, sí, señor. Entonces, hasta ahí va la cosa. Déjeme nomás precisar dos detalles sobre este estado de naturaleza hobbesiano. Una cosa que ya dije, pero la repito. No es solamente que aquí haya violencia, sino que toda esa violencia es justa, en el sentido de que no es injusta. Nadie que practique la violencia en el estado de naturaleza está violando una norma de justicia. No, porque no hay. Porque no hay. Exactamente. Para Hobbes, las normas de justicia son todas de carácter contractual. Toda norma de justicia emana de un acuerdo de voluntades. Toda obligación que yo adquiero para con otro tiene en últimas que originarse en una concesión de mi voluntad.
Pues imagínense, en el estado de naturaleza donde nadie confía en nadie, pues no hay acuerdo posible, no hay contrato posible, por lo tanto no hay obligaciones, por lo tanto no hay justicia. O sea que tal vez lo más delicado del estado de naturaleza hobbesiano no es el conflicto como tal, el hecho del conflicto, sino que está allende todo reproche moral. En el estado de naturaleza no cabe reproche moral No. frente a la violencia en que incurra cualquiera de sus habitantes o partícipes. Es muy importante y muy Qué delicado. bacano eso porque, sí, lo que usted dijo hace 5 minutos, todos esos instituciones y acuerdos son artificiales. Si antes no existían, pues entonces pues, no le puedes pedir peras al olmo. Exactamente. O como Pero- dice una amiga mía, no le puedes pedir peras al horno. Pero entonces, ojo con un detalle. ¿Cuál? Decir Hobbes en el siglo XVII que en el estado de naturaleza, previa ley del Estado, previa ley civil, no existe la justicia, es una cosa tan y tan radical, Octavio. Porque ¿Verdad? toda la tradición cristiana, Mm. especialmente el escolasticismo tardío, especialmente después de Santo Tomás, se aferra a la idea de la ley natural, que está en Bodino, que está en la Windiciae. La ley natural es la manifestación entre los hombres de la ley divina. Pues Sí. está, digamos, es la expresión en la vida social entre los seres humanos de la ley divina. Y la ley natural, en tanto que deriva su peso, su autoridad, su legitimidad de lo divino, obviamente no depende de ningún acuerdo, no depende de ningún estado, no depende de nada. Para un Santo Tomás, esto habría tendría que ser un exabrupto, lo que dice Hobbes. ¿Cómo así que no hay justicia en el estado de naturaleza? Claro que la hay, porque en el estado de naturaleza, en cualquier estado, opera e impera, o debería imperar, la ley natural. Claro. Y Hobbes tiene una salida que es de un ingenio y es tan hobbesiana que Hobbes sabe que se va a meter en un problema el berraco si no le da cabida a la ley natural. Es que, Y entonces, no, hablar de una filosofía política en el siglo XVII donde no se habla de la ley natural, pues, no, caramba, eso es como pedir un pato a la naranja pero sin pato, ¿no? Entonces, Hobbes hace lo siguiente. Hobbes dice, no, claro que hay ley natural, cantidad, y tiene varias, y las lista, ¿no? ajá. Pero las leyes naturales de Hobbes son condicionales, salvo por una. ¿Condicionales en qué sentido? Si otra persona hace un acuerdo con usted, cúmplalo. Si usted empeña su palabra en un acuerdo válido, hombre, hónrelo. Son todas condicionales. Tienen una cláusula que activa su validez. Y Me perdí. Por ejemplo, uno podría pensar que la ley natural diría, señor Octavio, usted tiene que cumplir sus promesas. Sí. Pero Hobbes diría, señor Octavio, usted tiene que cumplir sus promesas si ha hecho una promesa válida y condicionado al cumplimiento del resto de la ley natural. Parece muy similar, parece muy semejante, ¿cierto? Pero Sí. con esas condiciones, con esas cláusulas, Hobbes se le mete a la teoría de la ley natural y la invalida de hecho en el ámbito del estado de naturaleza, por lo siguiente. La primera ley natural es la de salvaguardar la propia vida. Entonces, Ok. cualquier cumplimiento de otra ley natural que entre en conflicto con esa, pues queda invalidado. Y ya sabemos que en el contexto del estado de naturaleza, mi autopreservación exige, pues, no ser el pendejo del paseo. Entonces, si yo hago una promesa y la incumplo, pero la incumplo porque es necesario a fin de preservar mi propia vida, estoy, digamos, estoy en tablas con la ley natural. Qué No estoy hackeada tan faltando a brava. ella. Hackea la berraca. Ahora, hay una que sí tiene una validez no condicional que es muy importante, pero para Hobbes es redundante. Y es que es deber de todos propender por las condiciones de la paz. Es decir, Ok. es deber de todos tratar de salir del estado de naturaleza. Y para Hobbes no hay ningún problema con que esa sea incondicional. ¿Por qué? Porque es simplemente una reformulación de la racionalidad individual interesada en la autopreservación. Entonces, En salir del estado natural. exacto. Entonces, Mm, para Hobbes, ya. la ley natural en realidad
son teoremas de la autopreservación, del propio interés, del propio bienestar visto racionalmente. Entonces, en el fondo, Hobbes lo que hace es cooptar el lenguaje de la ley natural para, en la sustancia, simplemente elaborar lo que exige de cada uno en el estado de naturaleza su interés racional de autopreservación. Y por esa vía salva patria. Entonces él dice, muy hábilmente, que en el estado de naturaleza la ley natural es vinculante in foro interno, in pectore, es decir, en intención, pero no es vinculante in foro externo, en la conducta. ¿Por qué? Porque mi intención solamente se hace conducta cuando se cumplen esas condiciones anteriores que obviamente solo se dan cuando hay comunidad política y cuando hay un soberano ya establecido. Entonces, este man logra hacer una vaina muy berraca porque nos planta en un estado de naturaleza donde no hay injusticia. Y lo que parece más paradójico aún, opera supuestamente la ley natural, pero es porque Hobbes ha hecho un trabajillo allí para redefinir o reestructurar la ley natural de manera que sea toda ella o todas las leyes naturales no más que elaboraciones del interés racional en mi propia preservación. Uh-huh. Es un berraco. Y ahí, juepucha, le dio la vuelta a la vaina con toda. Sí, señor, es un avión. Ese es Hobbes en el estado de naturaleza. ¿Claros hasta ahí? Sí. Perfecto. Y creo, Octi, usted me lo preguntó antes de que empezáramos a grabar. Ya sé por dónde va la vaina. Yo creo que nos va a tocar duplicarnos con Hobbes. Porque, sí, pues me parece que sí. Lo que pasa es que esto es muy importante, porque de verdad, si uno tiene que remitirse a la primera teoría auténticamente moderna y de influencia sobre el origen del Estado como un contrato que emana entre individuos del estado de naturaleza, hay que ir a Hobbes. Aquí arranca todo. Sí. O mejor, no arranca todo, ¿no? Todo esto tiene una historia también, sí, pero aquí arranca ese capítulo. Estamos llegando a la hora y falta tela. Y falta tela. Entonces, le propongo dejar una puntada dada para la segunda parte que ya Hágale. no es inevitable. Sí. Que muchas gracias por seguir usted desorganizándome el cronograma con los artistas. Yo le pagué. Bueno, pero es más Urbi et Orbi, más gusto Sí, para total. nosotros, aunque Sí, no sí para que- los demás. ¿Qué hacemos, pues? De acuerdo. No, pues hay 2 o 3 ahí que también se animan mucho cuando les sacamos otro episodio. más. Ay, vamos a dobletearnos en nombre del gato. Venga, pero es que exacto, muy bien. Pero yo le tengo una... ¿Sabe qué vamos a poner a ese gato de portada del episodio Me parece. 2, de la parte 2 de Me Hobbes? parece. ¿Usted papá, por esa. qué pensó que íbamos a salir en un episodio de este man? No, pues Mucho no, optimismo, no sé ¿o qué? si es optimismo o no, porque no tiene De nada de pronto sí se mejor puede. evacuarlo en uno. De acuerdo. Ok, pero deje la puntada para que ahí quedemos como en punta. Entonces le dejo la Deje puntada. la puntada para que quedemos como en punta. Qué belleza, qué lindo. Ya sabemos en qué consiste este estado de naturaleza, que es un estado de guerra. Ya sabemos Sí. que para darle esa caracterización, Hobbes no necesita postular una psicología perversa, al menos en mi lectura, insisto. Y ya sabemos que lo racional para todos los partícipes o todos los habitantes del estado de naturaleza es querer salir de él, querer superarlo y resolverlo. Y que eso coincide con la premisa de la ley natural de conservar la vida misma. Exactamente. Ujú. Y sabemos, por último, que el problema no es que usted no quiera y yo sí. Todos sabemos que todos queremos, porque es racional quererlo. Es racional querer. El problema es confiar en que cada uno en el futuro pueda o se comporte en efecto de conformidad con la voluntad presente de salir de ese estado de naturaleza. Porque todos Vale. sabemos que somos falibles. Todos Ok. sabemos de cada uno de nosotros y por lo tanto los demás que uno tiene sus caprichos y tiene sus Que uno momentos. tiene su corazoncito. Uno tiene su corazoncito y los seres humanos somos volubles, somos impredecibles incluso para nosotros mismos. ¿Cuánto más no hemos de serlo para los demás? ¿No? Claro. Entonces, tenemos ese problema. El problema de la garantía, the assurance problem. Todos queremos salir y no hallamos cómo. Y Hobbes dice que en el estado de naturaleza hay un único contrato, un único acuerdo que de hecho es válido porque es autovalidante. Hobbes parte de una observación sencilla. Ningún acuerdo, ningún compromiso entre partícipes en el estado de naturaleza es válido. ¿Por qué? Porque es que el que cumple con ese acuerdo confiando en el otro está incurriendo en una irracionalidad contraria a sus propios intereses. Ujú. ¿Sí?
Entonces, en el estado de naturaleza no hay margen para hacer acuerdos no consistentes con nuestro interés racional en la autopreservación, es decir, no consistentes con la ley natural en la versión hobbesiana. Ujú. Pero dice Hobbes, no, hay una excepción, hay una única excepción, hay un único contrato que crea las condiciones de su propia validez, que es el contrato de la institución política, de instituir lo político. Es el contrato en el que cada uno hace un acuerdo con todos los otros para tener todos un soberano y para todos universalmente designar al mismo soberano. Y ese soberano tendrá que ser absoluto, como nos lo decía ya Bodino, y además ese soberano es el agente que representa al pueblo y el único que puede hacerlo. Y por eso, contrario a la doctrina de la Windicia, para Hobbes el pueblo no tiene existencia independiente de la vocería que de él goza el soberano mismo. Ah, juepucha, ok. ¿Ya? No hay pueblo sin soberano. El pueblo arranca a existir en el instante en que designamos un soberano. Antes de eso somos una mera multitud. Omnes singulis en el latín. Es decir, individualmente, todos sumados, una multitud. Pero eso no es un pueblo. La Windicia separa, ¿cierto? Separa el uno del otro. Sí, siempre. Aun Todo, cuando, todos, sí, es muy bacano. todo el porque que es habla de pueblo, todo el que teoriza sobre el pueblo como esa una entidad, parte. lo separa de la multitud. Y es Pero muy la bacano, Windicia- pero vea que ya le entendí el puente. Porque entonces, si hay una cosa muy bonita o muy, muy importante en la Windicia, es que si bien el pueblo y el soberano son entidades aparte, sí entiende él que lo que yo le contaba que me impactó tanto, ¿no? Del carácter de la figura real, pues no se hace por Correcto. carácter hereditario. Pero en cambio este man ya vincula. Entonces Claro. el pueblo aparece es cuando aparece el soberano. Claro, es como si Pucha, eso Hobbes es muy dijera, bacano. como si Hobbes le dijera a la Windicia, oiga, usted nunca nos dio una teoría de cómo es No, porque eso posible que apareció. No, eso ¿cómo es quedó ahí posible? tirado. ¿Cómo es que la multitud se hace pueblo? Si usted mismo, supongamos, si yo soy Hobbes, yo le diría Para al él fue autor como de de la carácter Windicia. espontáneo, ¿no? En la Windicia. Exacto, Pues ahí simplemente está. Yo le diría Ya. a Stefanus, le diría, óigame, si usted mismo está distinguiendo multitud de pueblo, dígame por favor en qué consiste la diferencia. ¿En qué puede consistir, diría Hobbes, sino Ujú. en que únicamente el pueblo tiene la vocería unificada de un soberano? Y si es así, ¿cómo es posible que el pueblo exista antes del soberano o independientemente de él? ¿Será que para, pues no sé, será que para él, para Stephanus, Brutus, no sé qué, ya eran como creación divina ambos, pues, como que eso está ahí. No diría que No. creación divina, yo diría que era una realidad sociológica o la trata como realidad sociológica vale. y como todavía estamos Como con que el ya está rezago, ahí, pues. y estamos con el rezago de las se encontró instituciones. con eso. Exacto, y acuérdense que están Ya. emergiendo esos estados nacionales, los reinos nacionales, Claro. pero sí, construidos sí. sobre la base de unidades territoriales preexistentes y de muy vieja data. O sea, Ujú. estos condados, estos ducados de que se constituye el reino son mucho más antiguos que el reino mismo. Entonces son una realidad sociológica Sí. e históricamente dada, que preceden por mucho en el tiempo Entendido. a la corona nacional. Es por lo menos mi hipótesis histórica o de historia intelectual de por qué no hay una teoría sobre eso. Entonces, sobre la Ok. base de los pilares que hemos sentado alrededor del estado de naturaleza y con este esbozo de lo que viene, ya se doste cuenta cómo Hobbes construye sobre, pero también cuestiona y suple los vacíos de tanto Bodino como la Windicia. Bacanísimo. Y así como estamos mirando para atrás, iremos un poquito para adelante, más en el siguiente capítulo, en la segunda parte sobre Hobbes. Ujú. Lo que Hobbes hace aquí se vuelve vital para las filosofías políticas subsiguientes. Locke rechazará gran parte y Rousseau y Kant, aunque rechazan parte, se aferran aún fundamentalmente a la concepción del absolutismo del soberano de Hobbes y a las razones que ofrece Hobbes para vincular inseparablemente al soberano de la entidad, de la existencia misma del pueblo, de lo que nos ocupamos Muy en chévere. la segunda parte. Bacanísimo. Me dejó usted animado. No, es que Hobbes es una berraquera. Siga No, pero me leyendo, gustó aproveche. leerlo. No, me gustó leerlo, la verdad. Bueno, no. Chévere. Oigan, gracias por cogerme la caña y no tenerle miedo a la segunda andanada de Hobbes. No, es que yo ya sabía para dónde iba la vaina.
Es que yo conozco mi gente. El ingenuo era yo. Sí, en esta ocasión. Sí. Bueno, compañero, entonces nada, nos Bueno, vemos Octi. dentro de 15 días. Hágale Dentro pues, de 15 hermano. días vamos a celebrar nuestro 6º aniversario. Uy, no fregues. Bueno, Entonces, fíjese, qué oportuno. peluquíese, pues bien bonito ahí con toda la cosa. Hágale pues. Bueno, Y después me compañero. traje a Ruana que le queda tan bonito también. Si el clima me lo exige, ahí la tendré. Ahí la tendrá. No se preocupe. Nos vemos entonces. Bueno, Octi. Urbi et Orbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche. Bielo.